¿Qué tal, Quim? ¿Qué tal? ¿Qué ganas tenía de que estuvieras aquí? ¿Y yo? Además, Yo. hoy es una casualidad Muy grande. muy grande. Porque, cuéntalo tú. Pues nada, como bien dices, en mi podcast pues han pasado muchos podcasters ya, con los que he tenido el placer de charlar. Y bueno, tú estuviste en él también. Correcto. Toda la familia, al completo. Toda la familia, 3 generaciones. Y encima lo has estrenado hoy. Y eso, exacto. Es que la coincidencia es eso, que yo te invito a que vengas al programa y de repente el mismo día, sin haber coincidido en oye, lo voy a poner ese mismo día. No. Esto lo intentamos hacer aposta y no sale. No sale. Oye, vamos a ver, para que te vayan conociendo de casa. Tú tienes un podcast Sí. en ebooks, también está en Spotify, en todas las plataformas. Correcto. Tienes unos 2.000 a 2.500 escuchas Más o menos, sí. por capítulo y tienes unos 2.600 suscriptores en ebooks solo. Sí. Solo en ebooks. Habría que mirar todo el resto, ¿no? Sí. Yo te preguntaría, Dime. primero, ¿cómo empezaste en el mundo del podcasting? Bueno, a mí es que siempre me ha gustado mucho la radio. Yo soy periodista y me especialicé en radio. Y soy un consumidor muy heavy de la radio y siempre, bueno, últimamente tenía como el gusto de querer hacer algo. Y bueno, coincidí hace tiempo en una jornada de podcast. Sí. Donde habían, pues eso, muchos podcasters invitados, estuvo el Terrat también. Ajá. Y justamente estuvo, pues eso, Berto Romero, Andreu Buenafuente haciendo una charla. Y soltaron en ese momento una frase que pues me hizo un clic en la cabeza, ¿no? Que dijeron, claro, es que hay tantos podcasts que no sabes ni cómo encontrarlos ¿Y cuál escuchar? Exacto. Y dije, ostras, pues aquí hay algo que podemos hacer. Y nada, pues planteé una estructura así de programa un poco básica, por así decir, y nada, y empecé poco a poco. Ajá. De los inicios a ahora, Buf. tú has visto tu evolución y cómo ha ido. Y además, claro, el primer capítulo me imagino, a ver, ¿qué recomiendo? Primero tengo que escucharlos y luego, ¿qué recomiendo? Exacto. Bueno, el primero en sí fue, creo que el más fácil, ¿Sí? porque ya tenía muchísimos escuchados y dije, buah, me gustaría mucho, tengo que recomendar este y este. Y también el primer invitado, que fue Iván de Roma Eterna, que también justo lo acababa de conocer. Y dije, también en otro evento, en muchos eventos del podcast, y dije, ostras, tenemos que hablar un día. Tengo muchas preguntas que hacerte sobre tu podcast. Es que es un podcast que solo habla de Roma, desde sus inicios, Qué bueno. y pretende llegar hasta el día de hoy. Así que imagínate. Anda, que no hay Roma para rato. Para rato. Poco se habla de Roma. Poco se habla. Y nada, es un tío estupendo, es un divulgador genial y como él hay muchísimos más en sus respectivos ámbitos y es más o menos lo que intento traer al podcast. Claro, porque me imagino que al principio empezaste pues como recomendaciones, ¿no? Pues escuchabas y tal, pero luego incluyes las entrevistas. Sí. O sea, me imagino también que además debe ser difícil ¿a quién entrevisto? Porque entrevistaría a todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo contacto? Porque, a ver, a nosotros a veces también nos cuesta. ¿Qué te voy a contar? Ya, claro. ¿Qué te voy a contar? No, claro, al principio es lo que comento. Saqué, bueno, y todavía lo hago, saco un poco el fan que llevo dentro. Hola. Y digo, buah, soy muy fan de este programa, de este. Dice, con estos tengo que hablar. Y Claro. sí que es verdad que, bueno, les voy escribiendo, como a lo mejor ya los he recomendado antes en el podcast. Sí que es verdad que intento no repetir nunca los podcasts que menciono en los programas. Así que con las entrevistas me permito la licencia porque es un formato totalmente diferente. Y nada, a algunos les gusta el programa, lo escuchan y dicen, Te recomiendan, me imagino. Sí, y me dicen, ostras, pues sí, estaría muy guay venir porque... Claro, yo hago el programa, pero nunca he estado yo en ningún otro. Y digo, Claro. pues, perfecto, pues si charlamos de los temas que sean, podemos charlar de true crime, de comida, de cine, de lo que sea. De lo que sea. Que de todos los entrevistados que has ido haciendo, ¿con cuál te dijiste, ostras, cómo me ha impactado?
o no me imaginaba que fueran así, aparte de 3 generaciones. Claro, por supuesto. Es broma. Es que cada uno tiene algo, porque son muy únicos. Claro. Son muy únicos y ¿qué te voy a decir? Desde Iván con su podcast de Roma. Estuve también hablando con un chico que tiene un podcast que se llama Pixel Sonoro. A él le encanta la música, pero únicamente habla de música de videojuegos. Hablé con una chica que ella es veterinaria y su pasión es eso y se hizo un podcast de veterinaria. Qué bueno. Es Revolución Veterinaria, que es buenísimo también. Y claro, como estos son tan únicos y tan así claro. que cada uno te cuenta unas historias espectaculares. Sí que es verdad que con todos he estado muy a gustos. Con algunos me ha costado más hablar que otros, pero yo es que los recomendaría un poco a todos en general. Me lo he pasado muy bien con todos también. Claro, cada uno tiene su momento. Es que es como si a mí me dijeran, oye, todos los que has entrevistado, claro, ¿con cuál te quedas? Todos me han aportado algo y aprendes de cada persona que viene, ¿no? Exacto. Entonces, yo te quería preguntar, ¿y cómo harías o qué le dirías a una persona que dice, ay, pues mira, yo nunca me he dado por escuchar podcast? ¿Cómo puedo empezar a buscar o a escuchar? Aparte de escuchar tu podcast, que es realmente, recomiendas muy buenos podcasts, ¿no? Pero ¿cómo introducirles en el mundo de, venga, va, cómo buscar? Claro, cómo buscar, eso es complicado porque al final sí que es verdad que, aparte de los más mainstream, que todos conocemos, claro. Para realmente encontrar a lo mejor algo que te apasiona de verdad, yo siempre digo, a veces contra más específico sea un programa, mejor. Porque son más únicos y ese contenido es que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Y van sobre todo muy por, pues eso, ¿no? Por recomendación de boca a oreja, etcétera. Por redes sociales también puedes encontrar muchas cosas. Pero un poco centrarte en el tema que te gusta, ¿no? Sobre todo eso. Hay muchos aficionados, entre ellos yo, de los true crime, del true crime. Sí, exacto. Claro, entonces te van apareciendo y tal, ¿no? Claro. Y luego hacer ya una selección y atreverte a ir a ver, oye, ¿qué explican aquí? ¿Qué explican allá? Claro, pues exacto, siempre se juega un poco... Que lo bueno es que tú ahora haces un resumen de todo eso. Claro, yo te doy nada... tú haces un ranking. 3 minutos de resumen de un capítulo en concreto. Claro. De un capítulo, no del podcast. No, y a partir de ahí yo te dejo los links si quieres, luego lo escuchas tú, porque al final el objetivo del podcast es dar visibilidad también a estos, que a veces, pues por lo que sea, no son tan conocidos. Al final estás ayudando a otros podcast. Me gustaría pensar que sí. Hay otros que no necesitan para nada mi ayuda. Claro, bueno, ya. Pero que es eso, que a lo mejor no son tan mainstream. Claro. O yo a veces lo pienso, digo, sí, bueno, el Descampado lo conoce mucha gente, ¿no? Sergio es alucinante lo que hace este hombre. Pero a veces, yo qué sé, hablo de Noviembre Nocturno, por ejemplo, que es un podcast de ficciones, de terror, donde sobre todo narran muchos relatos de Lovecraft o de Poe, etc. Y es todo como muy oscuro, ¿no? Pero el tío tiene una voz muy particular. Que te queda enganchada. Es muy ¿no? inmersivo. Ajá. Es muy inmersivo. Qué bueno. Y entonces, claro, si te gustan estas historias tan así y dices... A lo mejor esto sí que no te lo va a recomendar nadie, si no está muy metido dentro. Entonces, yo creo que es una buena forma de... Claro. Hay muchas... bueno, no, creo que cada vez menos, pero hay personas que a lo mejor piensan, como la época de cuando salieron los youtubers, ¿no? Bueno, se pone un micro, habla y se acabó. Claro, explica tú todo el trabajo que hay realmente detrás, porque hay mucho trabajo detrás. Sí. La verdad es que sí. Y yo que solo, a ver, yo me ciño a escuchar, pues eso, a hacer algunos resúmenes de los capítulos que escucho y luego le pongo mi toque, ¿no? Me gusta hacer un poco a veces las cosas con humor, ¿no? De un poco de mi personalidad. Y nada, luego, y a nivel técnico, que a veces suele ser un poco donde... la gente a lo mejor flaquea un poquito más, ¿no? Claro, necesitas un micrófono con buen audio. Claro. Necesitas... claro, si entras con temas de músicas y demás, luego tienes que editarlo. Exacto. A veces... También haces vídeo podcast. ¿El programa también es en vídeo? Sí.
¿o no? Sí, me grabo también. No tiene tampoco nada, porque lo hago en mi casa. Pero tiene buen audio. Claro, invertí al menos Claro. en un micrófono y luego una pequeña mesita de sonido para luego también tirarme yo las músicas y esas cosas. Y claro, luego también, en mi caso no, porque yo lo hago como si fuera en directo. Ajá. Pero sí que es verdad que hay podcasts que tienen 3 horas de programa Claro. y que tienen que reducirlo a lo mejor a 1 hora. Ujú. Y es duro, ¿eh? Claro, claro. Es muy duro. Prepararlo todo. En video podcast se puede ver en YouTube o... Sí, está en ¿no? YouTube también. Bueno, sí, me veréis hacer bastante el tonto. Creo que en audio soy un poco más serio, pero sí, Bueno, pero está muy bien. El humor que nunca falte, yo creo. No, desde luego, desde luego. Tiene que A mí me verse. gusta darle un poquito de así de... Oye, ¿has terminado temporada? ¿Ya? Todavía no. Todavía no. Es que estoy pensando si termino o qué. Porque es que no he parado nunca. Porque eres autónomo también. Es exacto. Por eso no paras. Es que no he parado nunca. Claro. Y claro, en verano sí que es verdad que muchos podcasters ya han dicho, bueno, pues ya lo dejamos hasta septiembre, etcétera. Claro. Y digo, bueno, si la gente para... Te podrías ir a un chiringuito a hacerlo. Oye, Bien. perdona, También podría ser un desmadre bastante brutal, aunque divertido. algunos podcasters se apuntarían a eso. Hombre, seguro. Pero ya que nadie publica, pues puedo aprovechar yo también para Claro. publicar yo y decir, bueno, pues a lo mejor hasta me escucha más gente a lo mejor en Claro. verano, no lo sé. ¿Tienes pensado el añadir alguna cosa o alguna novedad? Le estoy dando vueltas, porque el programa desde que empezó Sí. ha mutado muchísimo, Ah, bueno. pero muchísimo, ¿eh? Aquí también hemos Y gustado es que muchísimo. al final es ensayo-error. Claro, claro. Y los nuevos podcasters, al final, yo les invito sobre todo a hacer eso, a que prueben. No se coman mucho la cabeza en plan, ay, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Si van por el capítulo 5, quiero decir, Claro. que respire, haced lo que os guste Hay camino para hacer. y que sobre todo se lo pasen bien. Ajá. Eso Y sí. alguien que dijera, oye, pues mira, a mí me gustaría empezar. Ujú. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo empiezan? Vale. No me hagáis más podcast de cine. Por favor. En el sentido de que hay muchísima gente ahora mismo. Aunque a no ser que lo hagas muy diferente. Exacto, exacto. Porque yo pongo siempre el cine de ejemplo porque yo creo que es uno de los que más hay. Y claro, dice, pero yo hablaré de las pelis que se estrenan y de los directores, los actores, tal y que cual. Puedes hacerlo, pero hay muchísima gente que está haciendo eso. Claro. Y yo siempre les digo, puedes jugar con 3 cosas. Con quién hace el podcast. Sí. Puedes tener una personalidad muy extrovertida, puedes incluso inventarte un personaje que sea Claro, el presentador del totalmente. podcast. Claro. El contenido en sí y pues eso, también entra un poco con la primera de la forma en la que lo comunicas, ¿no? Claro. Si juegas con esas 3 cosas, del cine, por ejemplo, diría, pues no me hagas un podcast genérico, hazme un podcast imagínate, de terror. Claro. Pero de terror independiente. Ya. Y que lo presenten, yo qué sé, me invento, 2 chicas. 2 chicas que además son muy miedicas. Ah, qué bueno. Y que relacionan algunos Estás temas. creando un programa en un momento, Yo, ¿eh? es que, pero con más específico, más entretenido será. Claro. Y yo este ejemplo lo pongo mucho y digo, si algún día alguien lo hace, yo lo voy a escuchar seguro. Claro, claro, claro. Porque es eso, Qué al bueno, final. qué bueno. ¿Dónde piensas que llegarás en futuro? Uf. ¿Dónde te ves o esperas siempre estar en un podcast? No lo sé. Pide deseos. Al final A ver si nos ve alguien por Claro, ahí. por favor, no. A mí, no sé, de momento me gusta mucho cómo está. Aún te voy a yendo. pedir una sección aquí a partir de septiembre que vengas con rankings de podcast. Pues vengo y lo hago. Yo Ojito, no, ¿eh? yo no tengo problema con Te estas acabo cosas. de lanzar la caña ahí, no para lo que se lanza normalmente. Yo tengo podcast de verdad para recomendar. Ya te digo, creo que he recomendado ya más de 260 y hay muchísimos más Pues que son mira. muy buenos, son únicos. Luego vamos a hablar. Luego hablamos. Porque igual en septiembre empiezas aquí a ver una sección así una vez. Interesante. Exacto. Luego hablamos. Venga, pues oye, muchísimas gracias, Kim. Nada, un placer. Fue un placer estar tanto mi madre, mi hijo y yo contigo en el programa, que hoy lo he escuchado y me reía, me sonreía y decía, qué bien, qué a gusto estuvimos. Es muy divertido. Apagamos todo y mi madre dice, qué majo.
O sea, que Fue muy me divertido, yo encanta. me lo pasé genial también y yo recomiendo mucho que la gente lo escuche también. Porque Y yo recomiendo el tuyo realmente por eso, porque sabes, al final dices, bueno, oye, ha aparecido este podcast, o mira, ha recomendado esto, lo voy a escuchar, y entonces de esta manera encuentras. Es como cuando recomiendas restaurantes. Exacto. ¿No? Exacto. Al final. Pero ya te digo que aquí más específicos todavía. Por En el eso. sentido de... El otro día recomendé uno de escalada. Ah, qué bueno. Mira, para las personas que les encantan las escaladas. Hay otro de hípica también. Ah, ese para mi hija, que le Hay, encantan los caballos. o sea, hay cosas que no piensas que existen, Y existe. pero están. Escondidas, pero están. Perfecto. Venga, pues hablamos. Muchísimas gracias, Kim. Nada, a ti por invitarme. Y hablamos pronto. Muchas gracias. Nos vemos.